Hola a todos, desarrolladores y curiosos de todo el planeta. El otro día grabé un vídeo sobre FastAPI y era un ejemplo muy básico. Este ejemplo básico ha estado evolucionando durante los últimos días y en este vídeo te voy a explicar una serie de conceptos de arquitectura y de diseño de software que he aplicado en este proyecto. Te voy a enseñar esos conceptos y te voy a explicar cómo he aplicado esos conceptos en FastAPI para que puedas ponerte una medalla ante tu jefe, ante tu cliente o tus proyectos personales, porque quedan APIs bien definidas, escalables, eficientes, fácilmente gestionables. Te va a gustar, seguro. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver API REST, vamos a ver DDD, vamos a ver Mediator, CQRS, Vertical Slice y Fast API. En cuanto a las buenas prácticas de desarrollo de API REST, pues vamos a ver los principios clave para un diseño eficaz y vamos a ver cómo implementar estos principios en Fast API. Vamos a ver ciertos temas de arquitectura y de diseño, mezclando un poco los dos aspectos. Vamos a ver Domain Driven Design, diseño guiado por el dominio. Vamos a ver Vertical Slice Architectures, que esto sí que es de arquitectura. Vamos a ver CQRS, que también es un concepto de arquitectura y está ahí a la par entre arquitectura y diseño, depende de a qué nivel lo apliquemos, y el patrón Mediator, que es un patrón de diseño, como veis, arquitectura y diseño. Entonces, gracias a esto, vamos a hacer una implementación práctica con FastAPI. ¿Qué vamos a hacer o qué tenemos en FastAPI? Pues tenemos una aplicación que está hecha en Python, que utilizamos la librería FastAPI, está basado en DDD, es decir, tenemos entidades de dominio, agregados, repositorios, tenemos vertical slice, es decir, hemos dividido el código por funcionalidades perfectamente representadas en la documentación que luego os ponemos con Swagger, con Redoc, y utilizamos CQRS y Mediator para simplificar las dependencias y bueno, pues encapsular la lógica de negocio que de otra manera estaría en servicios muy grandes en la capa de aplicación. Vamos a tener en cross-cutting todo el tema de la configuración de las variables de entorno, autenticación, autorización, es decir, roles y permisos. Y vamos a ver otros servicios de cross-cutting que aplican a todo, como el login o un servicio de mensajería. Veremos también cómo se puede probar todo esto y os voy a enseñar un poco las funcionalidades. Os voy a enseñar estructura de carpetas, inyección de dependencias, repaso de los tests, de su estructura y de sus técnicas y un poco el repaso de la cobertura de código que nos permite, bueno, pues demostrar entre clientes, jefes o otros stakeholders de nuestro proyecto que el código que estamos entregando es de calidad. Si empezamos con API REST y con las buenas prácticas, a ver, tengo que decir que hace 2 años grabé un vídeo, voy a dejar la tarjetita por aquí, ¿vale? Es una hora donde todo esto que yo voy a pasar muy por encima está explicado en detalle. Cómo se llega a REST y cómo se aplican estas buenas prácticas en cualquier lenguaje. Es language agnostic. Estas prácticas son las siguientes. Lo primero, utilizar nombres en vez de verbos. Una API REST se basa en sustantivos, no en verbos. Utilizaremos barra users en vez de barra get users. Estos no son web services, esto es REST. Utilizaremos JSON para todo, uniformemente, para las entradas y para las salidas. Esto asegura la consistencia. Utilizaremos también anidamiento lógico, es decir, todas las entidades que en nuestro dominio formen un agregado. En este ejemplo vamos a hablar de preguntas y respuestas y ambas tienen votos. Tendrían que representarse con barra question, con el ID del question, barra answer, con el ID del answer y con su respectivo verbo de HTTP. Todo esto está explicado en el vídeo que os he dicho antes. También vamos a ver un poco gestión de errores, ¿vale? Mensajes de error claros y útiles, incluyendo códigos de estado adecuados. También está explicado con detalle en el vídeo que os he dicho antes. Otra buena práctica es utilizar filtros, orden, paginación, pues para evitar sobrecargar la base de datos y acceder en las queries justo a lo que necesito. Utilizaríamos status igual active o ordéname por fecha o dame la página 2 con un límite de 10, ¿vale? Y esto es lo que nos va a devolver los resultados en nuestra API. Y bueno, vamos a ver seguridad. Es otra de las cosas muy importantes. Hay que implementar siempre que desarrollemos una API autenticación y autorización. Y esto lo utilizaremos con tokens, con Bearer tokens.
Y bueno, pues hay que asegurar también que nuestra API se despliega sobre HTTPS, ¿vale? Manejando los datos sensibles con cuidado y cifrándolos por el camino. Hablaremos también un poco de rendimiento, es algo que no he implementado en este ejemplo, pero que voy a proponer mejoras para siguientes versiones de este código. Igual cuando veas este vídeo esto ya está implementado. Y poco más. Bueno, y versionado, evidentemente. Las APIs evolucionan y tendremos que proporcionar versiones para que haya siempre backward compatibility, es decir, compatibilidad hacia atrás. Si generamos una versión nueva, habrá clientes que quieran desarrollar sus aplicaciones contra la versión nueva y tendremos clientes en producción atacando a la versión antigua o a la versión 1, 2, 3. Esto hay que plantearlo también y será una de las mejoras que habrá en el código en versiones sucesivas de todo esto. Al final, arquitectura y diseño, Domain Driven Design, Vertical Slice Architecture, Command and Query Responsibility Segregator y Mediator. De todo esto os voy a hablar ahora. Domain Driven Design. El modelo del dominio del problema que vamos a resolver debe ser el centro, ¿vale? El objetivo de DDD es crear un software que refleje y solucione los problemas de el dominio del negocio. Esto implica que el diseño del software debe estar profundamente interconectado con las reglas y procesos del negocio o del dominio del negocio que estamos modelando. ¿Vale? De lo que se trata aquí es de utilizar un lenguaje ubicuo, un lenguaje que tanto nosotros como desarrolladores, como la gente para la que estamos trabajando y para la que estamos desarrollando este software entienda, porque luego hay que explicar estos términos a todas estas personas, ¿vale? Hay que definir y modelar este dominio y hacerlo junto con ellos, pues asegura que todos los involucrados tengan una comprensión clara y consistente del sistema. En este caso, en este ejemplo, hablamos de un sistema donde tenemos usuarios con diferentes roles y haremos preguntas y respuestas sobre las que se podrá votar. Como digo, está centrado en el dominio, hay entidades y agregados. Al final un agregado es, en este ejemplo sería una pregunta junto con todas sus respuestas y con todas las colecciones de votos, tanto los votos sobre las preguntas como los votos que hay para cada una de las respuestas, ¿vale? Eso es un agregado, cada una de estas entidades de dominio habrá que definirlas y esto tendríamos que hacerlo en un entorno ideal junto con la gente para la que estamos trabajando, que podemos ser nosotros o pueden ser nuestros clientes. En DDD también se define el concepto de repositorio. El repositorio es una entidad abstracta que nos permite, desde la capa de la lógica de aplicación, acceder a el data storage, al almacenamiento donde guardamos estas entidades de dominio. Estas entidades de dominio pues estarán en bases de datos estructuradas, no estructuradas. Ahí no entramos en lo que es Domain Driven Design, pero el concepto de repositorio es claro. Yo tengo un question repository con el que podré hacer operaciones CRUD. Create, read, update, delete. ¿Vale? Entonces, esto es el concepto de repositorio. Y bueno, como os he dicho, esto promueve la colaboración, es súper importante. DDD es más que un conjunto de patrones, es una estrategia para enfrentar la complejidad de los negocios y asegurar que el software que construimos no es solo funcional, sino también sostenible en el tiempo y profundamente conectado a las necesidades del negocio. Alguien vendrá cuando nosotros nos vayamos del proyecto y tendrá que añadir funcionalidades. Entonces, debería ser sencillo para él entender qué es lo que dice el código y añadir nuevas funcionalidades. Y esto lo conseguimos aplicando una política de Domain Driven Design. Nuestro diseño debería estar enfocado en el dominio. Luego entra el concepto de Vertical Slice. Es un concepto más de arquitectura. Lo que propone Vertical Slice o las arquitecturas de capas de lonchas verticales o slice verticales es dividir en rebanadas. ¿Qué es una de estas rebanadas? Una de estas rebanadas es una funcionalidad y dentro de esta rebanada, de este slice, vamos a meter todo lo que en referencia a esta funcionalidad entraría dentro de cada una de las capas en un sistema de capas. Es decir, en un sistema de capas siempre vamos a tener 3, 4, 7 capas, ¿vale? Pero vamos a tener presentación, es decir,
a lo que atacan mis usuarios, bien sea una página web, ¿vale? Un control, una vista, ¿vale? Tenemos la capa de aplicación, donde implementamos la lógica de nuestra aplicación, la lógica del negocio, que aquí tendremos el Domain Driven Design. El domain viene justo debajo, son las entidades que nosotros utilizamos a la hora de gestionar toda la lógica, y esto se basa en una infraestructura que pueden ser bus de datos para gestionar eventos, pueden ser bases de datos relacionales, no relacionales, etc. Al final todo esto me da modularidad, es decir, cada slice representa una funcionalidad completa dentro de la aplicación, y entonces al tenerla aislada incluye todas las partes necesarias para modificar o ejecutar esta funcionalidad. Simplifica el desarrollo y simplifica las pruebas, porque al tener la funcionalidad encapsulada dentro de su propio slice, el desarrollo y las pruebas hacen que me mueva dentro de un contexto a nivel de carpetas mucho más sencillo, y los desarrolladores pueden concentrarse en un segmento específico de nuestro código, sin la necesidad de comprometer o alterar otras partes. Facilita el mantenimiento y mejora la agilidad. Al final, al hacerlo así, pues identificar y resolver problemas es más sencillo, y esto hace que el equipo se comporte de una manera más ágil. Reduce tiempos de desarrollo, también tiempos de despliegue, pues si solamente hemos trabajado en questions y todos los test de questions funciona, debería ser fácil llevar a preproducción una nueva versión de la API con todas esas mejoras, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también incluye funcionalidades cross-cutting y core. No lo he pintado aquí el core, pero el core es sobre lo que se sustenta todo el sistema. Digamos que ahí tenemos configuración, variables de entorno, no lo sé, incluso la capa de acceso a datos, a nuestra base de datos. Hemos visto DDD, hemos visto Vertical Slice Architectures, ¿vale? Vamos a ver Command and Query Responsibility Segregation. ¿De qué va este patrón? Que puede ser un patrón tanto de arquitectura como de diseño. Bueno, en la capa de presentación, dentro de una característica, en este ejemplo que yo os digo, pero casi en cualquier sistema, vamos a tener acceso, desde la capa de presentación tenemos acceso a la capa de aplicación, a la capa donde implementamos la lógica de nuestro negocio, la lógica de nuestra aplicación. En otros modelos que no implementan Command and Query Responsibility Segregation, podríamos encontrar un servicio que contuviera, y sería una clase muy grande, toda esta lógica de aplicación. Lógica para crear un usuario, crear una pregunta, actualizar una pregunta, votar una pregunta, o un servicio para answers, para crear una respuesta a una pregunta, votar sobre una respuesta, actualizar una respuesta. En el caso de Command and Query Responsibility Segregation, lo que te está diciendo, lo que nos está diciendo es dividir, segregation, los comandos de las queries. Es decir, en el caso de un answer, por ejemplo, en el answer controller, es decir, la capa de presentación que nuestro API va a exponer la funcionalidad de un answer, vamos a tener un comando que sea crear una respuesta, vamos a tener un comando para actualizarla y para borrarla, y vamos a tener queries para recuperar todas las respuestas de una pregunta, o todos los votos de una respuesta, o todas las respuestas, todas las preguntas, todos los usuarios. Al final puede diseñarse de muchas maneras, pero bueno, la idea es que separamos comandos y consultas. Esto nos permite tener mejor rendimiento y mayor escalabilidad. Podemos concentrarnos en una parte de la lógica de negocio y añadir pequeñas funcionalidades progresivamente sin impactar en otras. Esto reduce la complejidad en grandes sistemas. Precisamente por lo que decía, no tenemos un servicio muy grande cuyos cambios en ese servicio pueden afectar a otros, sino que vamos a tener funciones o manejadores de lógica de negocio mucho más pequeñas. Y hasta ahí CQRS. Vamos a ver cómo se aplica esto en un ejemplo real. Siguiente, patrón mediator. El patrón mediador es crucial para manejar diferentes partes de una aplicación cuando éstas se comunican. Al centralizar esta comunicación,
evitamos dependencias directas entre los emisores, en este caso la capa de presentación, y los receptores, en este caso la capa de aplicación. En la capa de presentación, imaginaros un controlador que será Question Controller, vamos a tener una serie de requests, es decir, nuestro API va a permitir que un usuario autenticado cree, actualice, borre o responda a una pregunta. Entonces esto lo que hacemos es llamar a Mediator, crear ese request, ese mensaje, ¿vale? Y de acuerdo a un mapeo que hay entre mensajes y manejadores de mensajes, este mediator de forma completamente dinámica nos permite que se ejecute cada uno de los handlers de acuerdo al mensaje que se ha mandado al mediator. Esto desacopla componentes. Como veis, este command handler y la capa de presentación no están acoplados. Este componente es completamente aislado. Tendrá las dependencias que él necesite para implementar la lógica de este manejador, pero no sabe ni que existe Mediator ni que existe la capa de presentación. Y lo mismo pero a la inversa, la capa de presentación no sabe ni que existe este handler ni ninguno de estos. Sabe que existen los comandos, es decir, el mensaje que yo voy a enviar y espera cierta respuesta, que es la que le va a devolver Mediator, pero no conoce nada de lo que hay detrás. El presentador manda la notificación, el Mediator se encarga de que esa notificación sea ejecutada y manejada por el handler y devuelve la respuesta con su respectiva gestión de excepciones, etcétera. Las funciones del mediador, como veis, simplifica las dependencias, ya lo he contado. El handler dependerá de lo que dependa. La capa de presentación no depende de los handlers. Nos permite ir implementando e ir añadiendo complejidad a nuestra aplicación, a nuestra capa de presentación, sin tener que manejar, como veíamos anteriormente en CQRS, servicios enormes. ¿Cómo queda todo unido? Si os fijáis, he intentado seguir un código de colores. Esto es una vertical slice que yo he girado para vosotros, ¿vale? Entonces, en la capa superior tenemos la presentación. La presentación mandará mensajes a nuestro mediator, ¿vale? Estos mediators llegarán a la capa de aplicación en forma de comandos o de handlers que serán implementados por su command handlers o su query handler. Lo vuelvo a decir, este mediator se comunicará con la capa de aplicación con comandos y queries, perdón, y estos serán ejecutados o gestionados con su handler, el command handler o el query handler. A su vez, la capa de aplicación, como siempre, tirará de la capa de dominio, ¿vale? En la capa de dominio, pues tendremos entidades, tendremos repositorios, etcétera, que a su vez tirará de la capa de infraestructura. No es del todo cierto porque quizás estos handlers también requerirán de ciertos servicios de infraestructura, pero a grandes rasgos el flujo es presentación, mediator, aplicación, dominio e infraestructura. Sé que todo esto os encanta, ¿vale? Pero ya basta de teoría. Vamos a ver una implementación real de todo esto, con Python, utilizando FastAPI, con entidades de dominio, con vertical slice, es decir, separado por funcionalidades perfectamente representadas en la documentación de nuestra API. Os voy a enseñar cómo se ve nuestro Swagger y cómo se ve la documentación con Redoc, con autenticación, con autorización, con servicios cross-cutting como login y mensajería, utilizando CQRS y una implementación del patrón mediador con una librería que se llama Mediator, que es un port de Mediator de .NET, que simplifica dependencias y que encapsula la lógica de la capa de aplicación en comandos y queries. Y veremos cómo se puede probar todo esto, repasando test, repasando la estructura y viendo la cobertura de código. Así que una vez terminada la teoría, es el momento de ir al código. He visto en vídeos anteriores que el código no se veía bien, así que lo he hecho un poco más grande. Si tenéis algún problema viendo esto, el código lo podéis bajar. Tenéis acceso al repositorio en la descripción del vídeo. Las instrucciones de cómo ejecutar esto en vuestra máquina están en el README. Según entras en el repositorio, lo ves, sigues los pasos, conviertes este em.example en tu .em. Probablemente tengas que modificar o quieras modificar algo de lo que aquí hay tipo username, bla, bla, bla.
y a correr. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un main. Y este main explica un poco cómo se ejecuta nuestra aplicación con Fast API. Lo primero que vamos a hacer es crear una app, ¿vale? Con las dependencias que nosotros queramos meterle. Esta no se está utilizando, os voy a enseñar ahora por qué. Y esta app, lo que estamos haciendo aquí es, y esto lo vais a ver también, configurar, customizar cómo se muestra la documentación de nuestra app. El título, la descripción, la versión, que podríamos sacarlo a unas settings, información de contacto, la licencia, una serie de parámetros para ver cómo se visualiza en el UI y bueno, el icono. Y luego este lifespan, para el que no está familiarizado con FastAPI, lo que está haciendo es que en el momento en el que de forma síncrona se crea la aplicación y se levanta, porque esto va detrás de un pequeño servidor web, pues ejecuta la lógica que nosotros queramos para inicializar o para cerrar la aplicación o terminar el proceso, ¿vale? Esto está perfectamente explicado en la documentación de FastAPI. Aquí veis un ejemplo de cómo se utilizaría. ¿Qué hacemos? Bueno, pues declaramos un user repository. Os voy a enseñar ciertos aspectos de estos repositorios. Si no hay un mediator, lo creamos. Si no hay un out service, lo creamos. Esto es análogo a la inyección de dependencias en .NET. Lo que estamos haciendo es asegurarnos de que los servicios de los que dependemos, que en concreto sobre todo es este mediator y este out service, se inyectan en la aplicación. Os voy a enseñar también cómo con la librería de Mediator no hace falta hacer algo como registrar los handlers, sino que se autorregistran ya que llevan un decorador. Y bueno, pues creamos nuestros controladores. No es la manera habitual de hacerlo en FastAPI, pero vais a ver que esto es súper útil. Al final lo que yo he hecho ha sido encapsular las rutas de nuestro controlador, y esto de lo que estamos hablando es de la capa de presentación, dentro de unos controladores. Y cada uno de estos controladores lo que va a hacer es que en la aplicación va a incluir su ruta, ¿vale? Tenemos un router cuyo prefijo es auth y está tagueado como auth. Esto además ayuda a que en nuestra documentación se muestre y podamos expandir o colapsar cada uno de los grandes bloques, es decir, todas las rutas que hay dentro del controlador de auth, etcétera. Tenemos auth para pedir un token de autenticación, tenemos user para registrar un usuario o modificarlo o ver los datos míos, user barra mí, ahora os lo enseño. Tenemos el question controller, tenemos el answer controller, que a su vez tiene un prefijo question, por lo que os decía de mantener toda la jerarquía de las rutas en las entidades. ¿Por qué? Porque las preguntas en este caso dependen de respuesta. Las rutas que vamos a ver nosotros aquí va a ser question con el ID de la question, answer con el ID del answer o sin el ID para crear, etcétera. Lo vemos. Tenemos votos y este es diferente y también lo vamos a ver porque tiene un tag que es voto, pero aquí no he definido un prefijo. ¿Por qué? Porque dentro de este votes controller vamos a poder votar una pregunta y vamos a poder votar una respuesta. Y de acuerdo a esto, así he definido la ruta. Si tenemos un pequeño área de admin que tiene un prefijo admin y vais a ver que este área admin pues obliga a que todos los usuarios tengan un rol admin. Vale, y esto nos devuelve nuestra app. ¿Qué sucede? Que según se va ejecutando el main, creamos la app, es decir, se ejecuta el método que os acabo de explicar y lo corremos, ¿vale? Y no tiene más. Este main solamente tiene un método donde estamos diciendo que hay un get que cuando se recupere la raíz de la aplicación me redireccione a Swagger, es decir, se vaya a /docs. Entonces creo que es un buen momento para ejecutar en local nuestra aplicación.
Como veis está corriendo, Visual Studio es listo, me va a decir que lo abra en un browser y como veis se ha redirigido a /docs, es decir, hemos pasado por ese método que hay en main. Todo esto que vemos aquí se lo he dado gracias a todas las constantes que yo he incluido en Core. Todas estas constantes son el nombre de la aplicación, el título, la descripción, que es bastante larga, información de contacto, la licencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto hace que entres en el Swagger que estamos exponiendo y tenga muy buena pinta. Luego, además, al haberlo dividido en características, y lo estáis viendo aquí, ¿vale? Y al haber hecho eso, gracias a los controladores que os voy a enseñar, tenemos esto. Es decir, tenemos una serie de grandes bloques por característica en nuestro Swagger que pasan por la autenticación, por la gestión de usuarios, gestión de preguntas, respuestas, votos y el área de administración. Por ejemplo, en votos, lo que vamos a ver aquí es que tenemos una ruta que es question con el question ID y /vote, ¿vale? Y también podemos votar una respuesta, question ID, answer ID /vote. Y esto, generamos un voto. Todavía no quiero entrar en esos detalles, vamos a ir punto por punto. Pero tengo que volver al código. Volvemos al código, porque la estructura del código es importante, es parte de lo que os he explicado antes. Estamos mezclando Domain Driven Design y entonces tenemos dominio. Tenemos una serie de entidades como user, que se representa en nuestra base de datos en la tabla users y no voy a entrar en detalles de implementación, pero que además tiene una serie de relaciones, es decir, podríamos entender que este user podría utilizarse como un agregado, puesto que el user se le puede relacionar con preguntas y se le puede relacionar con respuestas. A su vez tiene roles y le podemos establecer roles, es decir, parte de la lógica de nuestro dominio la podemos incluir dentro de esta entidad de dominio. De igual forma tenemos preguntas, tenemos respuestas, tenemos roles, admin y user, y tenemos el voto. El voto es un user que vota o una pregunta o una respuesta y la creación, ¿vale? Y poco más. En cuanto a dominio, en el momento en el que nos movemos hacia las vertical slices, cada una de las slices que he desarrollado en este ejemplo que os estoy mostrando es, bueno, tenemos el controlador de autenticación, es un controlador muy sencillo, ¿vale? Que solamente expone, si no recuerdo mal, un método de token. Luego entramos en detalles de implementación. Tenemos usuarios, cuyo controller expone el sign up, que son mis datos, el actualizar los datos de un usuario y el validarlo, porque cuando se hace un sign up hay que validar el email. Tenemos preguntas, igual con un controlador con una serie de métodos y sus funciones. Y lo mismo con answers y con votes. Estas son nuestras vertical slices, es decir, cada uno de estos pasa por todas las capas. Tenemos la capa de presentación, tengo los modelos que devuelvo, tengo el repositorio que pertenece a o está a medio camino entre la capa de infraestructura, al menos en este ejemplo, y la de dominio. Y bueno, pues todo lo que es la lógica de aplicación lo tenemos en comandos y en queries. Aquí es donde tenemos nuestro Command and Query Responsibility Segregation. ¿Vale? Como habéis visto al principio en nuestro main, una de las primeras cosas que hemos hecho ha sido crear un mediator. ¿De dónde sale este mediator? Este mediator viene de esta librería que se llama Mediator, es muy fácil encontrarla y como dije antes es un port de Mediator de .NET para utilizarlo en Python. Gracias a esta librería nosotros podemos hacer cosas como dejadme que vaya a user, por ejemplo, cosas como tener un sign up command, ¿vale? Yo declaro un comando,
al que le paso un modelo, ¿vale? Este es el modelo em, que le vamos a pasar a través del API REST, es decir, en nuestro JSON le pasaremos un modelo, un JSON con mi username, con mi mail, con el full name y con el password. Si vamos a través de HTTPS, este password estará cifrado, ¿vale? Este sign-up command será gestionado de forma automática gracias a Mediator, gracias a este command handler. Este command handler también tiene forma de clase porque yo quiero que se utilice una serie de dependencias. Estas dependencias, en este caso, se han resuelto de forma automática, puesto que mis repositorios tienen la capacidad de ser singleton y el notification service también es un singleton que se resuelve a sí mismo o cuya instancia se resuelve utilizando las variables de entorno. Entonces, la dependencia gorda de este sign-up es con el out service y como el out service solo depende del user repository, lo puedo instanciar en el handler. Igual que hacemos esto, así con un constructor autodefinido que resuelve sus propias dependencias él solo, en main os he dejado un ejemplo de cómo instanciaríamos y registraríamos un handler. Imaginaros que ese sign-up command handler o alguna de sus dependencias no fuera un singleton, no pudiéramos autorresolverla. Lo que haríamos sería crear una instancia aquí en el constructor, es decir, donde registramos nuestras dependencias, de ese user repository y de ese notification service, incluso del authentication service, que los necesito en toda la aplicación y por eso main evidentemente es parte de nuestro core y se lo pasaría a esta instancia del command handler. Y yo lo que registraría sería registrar el handler. Y el handler es ese método de esta instancia, de esta clase command handler, ¿vale? Que manejaría un evento o una notificación de tipo signup command. Está explicado en la documentación de Mediator, pero tenéis un ejemplo muy claro de cómo hacerlo y tenéis las dos maneras aquí comentado, porque no lo necesito, y en este signup command en modo de clase. Yo digo que esta clase es un handler de Mediator, la inicializo y luego tengo mi método de gestionar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues creamos una entidad, ¿vale? Con su username, hacemos el mapeo de este request a nuestra entidad que vamos a guardar en la base de datos, haseamos el password y para eso necesitamos el Authentication Service, porque el password no lo podemos guardar en la base de datos en plano. Hay gente que todavía sigue haciéndolo así, nosotros no cometeremos ese error. Le establecemos los roles, es decir, cuando alguien cree un usuario, el rol por defecto va a ser un user y lo que vamos a intentar es guardar esto en nuestra base de datos. Tenemos un user repository, vamos a crear el usuario y luego además creamos un token de verificación. Otro de los motivos por los que necesitábamos, bueno, este getPasswordHash es un método estático, no necesitábamos la instancia del outService aquí, pero para crear el token de verificación sí que necesitábamos el outService. Podría haber hecho esto también estático, pero yo quería demostraros un poco cómo utilizar esto de las dos maneras. Y una URL de verificación y lo que haremos será mandar un email. Si se ha mandado, decimos que el email se ha mandado y si no, pues que requiere validación manual. ¿Por qué es esto? Porque en las variables de entorno estamos estableciendo si se va a mandar el email o no. Entonces, vamos a hacer este primer ejemplo desde el método de signup. Vale, entonces voy a darle a tryout y voy a decir soy el usuario demo, me voy a mandar esto a Juan, bueno, a uno de mis emails antiguos, juan.aw@gmail.com, vale, mi full name es demo y el password, vamos a poner un password complicadísimo que va a ser ese. Error creating user. Ah, bien, gestión de errores.
¿Qué nos dice esto? Primero, que es un bad request. Entonces aquí vamos a ver el bad request. Y me dice, error creating user, duplicate entry for email users. Please choose a different value. Es una de las cosas importantes. He intentado que en esta API la gestión de errores y los errores que le devolvemos a nuestros usuarios tengan sentido en todos los casos. Entonces, tenemos un usuario que tiene ya este email. Os voy a enseñar una de las cosas que son muy chulas con Swagger y es que podemos autorizarnos, autenticarnos y autorizarnos. Yo tengo mi usuario admin y mi password de admin y en el momento en el que yo me autorizo, el Bidder Token se va a aplicar en todas las peticiones, de tal forma que si me vengo al área admin, que la tengo aquí abajo, yo soy capaz de utilizar funciones del área admin que de otra manera no podría utilizar. Es decir, puedo hacer este request y coger toda esta lista de usuarios. Y como veis, tengo aquí un usuario de una de mis pruebas anteriores, es el usuario con el ID 3. Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Me voy a venir aquí y voy a borrar este usuario. ¿Vale? No content. Es decir, el usuario se ha borrado. Si vuelvo a ejecutar aquí, ya solamente me devuelve 2. Entonces, si aquí en cualquiera de estos iconos de seguridad me vengo y hago un logout, ya no estoy autenticado, veis el icono, y lo que voy a hacer va a ser volver a intentar crear este usuario. Ejecuto y se ha creado. Me devuelve que tenemos este usuario 3 con esta información, ¿vale? Y me devuelve que mi usuario requiere una validación manual, ¿vale? En otros casos, si ponéis vuestras credenciales de un servicio SMTP y habilitáis el servicio SMTP en vuestras variables de entorno, no os quiero enseñar en el vídeo las mías, ¿vale? Yo tengo puesto use SMTP false, ¿vale? Si quisiera usar el mío, pondría true. Os aseguro que si utilizáis Gmail y podéis investigar cómo hacerlo, funciona. Lo que vamos a hacer ahora es pedir el token. Es decir, si yo metiera mis credenciales en un formulario de autenticación en una aplicación web, lo primero que haría sería pedir el token y sería algo que la aplicación pediría y recuperaría. Si yo le paso un email no válido, esto me va a decir que el nombre del usuario es incorrecto, el username o el password. No doy detalles de qué es lo que ha fallado, evidentemente. Pero si pongo este password súper seguro y lo ejecuto, me devuelve un token. Fenomenal. Y voy a aprovechar, voy a copiar este token para, improvisando un poco, enseñaros un poco el contenido de este token. Come on. Me la está jugando. Bueno, me lo traigo entero. Si me vengo a esta página, jwt.io, y pego ese token aquí, que bueno, sea... vaya por Dios, a ver, hazme que lo copie bien. Las cosas del directo. Aquí me está diciendo que este es mi nombre de usuario, que tengo este rol y poco más. Pero es suficiente, porque a partir de aquí podemos estructurar toda nuestra autenticación y autorización. Si en vez de este usuario demo yo le pidiera que me diera el token para el usuario admin, que qué casualidad utiliza el mismo password, me va a dar otro token diferente. ¿Veis que es diferente, que no acaba en K? Si yo este me la traigo aquí, me dice que tiene dos roles, admin y user. Fenomenal. Entonces resulta que este usuario
este usuario puede hacerlo todo, ¿vale? Si intento pedir sin autenticarme mi información, me va a decir que no estoy autenticado. Si me autentico como admin con el password de admin, si lo escribo bien, me autentico y ejecuto este método userMe, me devuelve mi información, ¿vale? Estando autenticado como admin, puedo ver que tengo 3 usuarios. Si recordáis, tenía 2, hemos creado uno, el usuario de la demo, lo tengo aquí, pero está deshabilitado. El mensaje que le hemos mostrado al usuario es que requiere habilitación manual. Vamos a validar este usuario. ¿Cómo? Admin users, user ID, enable. Entonces me vengo aquí, como soy un admin, voy a llamar a este método y este método me dice, oye, el usuario 3 está deshabilitado false, enable true, hacedlo como queráis, yo lo he hecho así, ¿vale? Si vuelvo a ver esto, evidentemente ese usuario ya aparece como habilitado. Si ese usuario no hubiera estado habilitado, os lo voy a enseñar cómo funciona el tema de la autorización. No podría, pese a que tiene el token, ejecutar ninguno de los métodos que tiene disponibles, ni crear preguntas, ni respuestas, ni votar, ni recuperar su información. Vamos a ver, nos volvemos al código, cómo está hecha la autenticación y la autorización. En la característica de auth, es decir, en este vertical slice, tenemos un auth service, ¿vale? En este auth service podemos autenticar un usuario y lo que estoy haciendo es recupero el username y el password, me voy al repositorio, recupero ese usuario por nombre y si tengo ese usuario, pues verifico el password. Este método de verificación lo tenéis aquí abajo. Tenemos un contexto con una clave de cifrado, etcétera, y tengo el password en texto plano, el que me manda el usuario, y el password que tengo en la base de datos, es decir, el que he recuperado. Y si coinciden, bueno, pues le doy un OK. Y si no coinciden, devuelvo none. ¿Vale? Este método es para autenticar. Esto para crear un access token. Esto para el token de verificación que nos hubiera llegado en la URL del email. ¿Vale? Y para gestionar esa URL, este verification token lo decodificaría y comprobaría que tiene todo lo necesario. No solo eso, sino que a nivel cross-cutting, cruzando todas las capas y accesibles desde cada uno del slice, tengo autorización. No cruzando todas las capas, pero accesible en cada vertical slice. Tengo get authenticated user, es decir, voy a verificar que tengo ese usuario y lo que estoy haciendo es decodificar el JWT token que me viene en cada llamada. Voy a recuperar de ahí el username y voy a recuperar el usuario de mi repositorio, igual que he hecho antes. User repo get by username con el username que me viene en el token. Este username que me viene en el token es el mismo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces, si resulta que no tengo usuario, devuelvo un credentials exception que tengo aquí declarado. No he podido validar esas credenciales. ¿Vale? Si el usuario está deshabilitado, es decir, ¿dónde tengo esto? If user disabled, ¿vale? Es decir, recupero el usuario de la base de datos, disable sigue siendo true, entonces lanzo esta cuenta deshabilitada y le digo al usuario, oye, tu cuenta no está habilitada, por favor, ponte en contacto con soporte o escribe aquí o espérate 24 horas, lo que sea. ¿Vale? Pero veis cómo funciona. Y también recupero el rol de un usuario administrador. ¿Vale? Con esto gestiono permisos o podría gestionar con este mecanismo que como veis es fácil. Hablamos de 50 líneas de código. Podría gestionar los roles y decir, oye, si estoy pidiendo un admin user, podría meterle otro parámetro con el rol o con el área o con el scope, ¿vale? Si admin no está en sus roles, entonces le digo, oye,
esta característica para ti está prohibida, no tienes los permisos necesarios. Y con esto hemos visto autenticación, es decir, creación y consumo de tokens y autorización. ¿Cómo se utiliza todo esto en un controller? Pues volvemos al principio. Vamos a ir al controlador más sencillo, porque es uno de los pocos que está abierto, y es este de Auth. Auth, en nuestro Swagger, vemos que está abierto. Aquí no estamos pidiendo ningún tipo de autenticación, es decir, no requiero que haya un bidder token. Entonces, yo lo declaro así. Vamos un poco al principio. Al final, lo que estamos haciendo es recuperar un logger, ¿vale? Declaro las rutas, esto es propio de Fast API, y lo que hacemos es que en este router de este controlador voy a añadir las rutas. En este caso solamente añadimos una ruta, que es el token, que como os digo, lo que va a hacer es ejecutar esta función y en la descripción de esta función, este método, no requerimos un form data con el token, ¿vale? Entonces tenemos el logger y lo que hacemos es irnos al out service para autenticar al usuario. Si resulta que no hay un usuario, pues devolvemos una excepción. Si no, bueno, pues generamos un token, veremos a ver cuándo expira, etcétera, porque los tokens pueden expirar. Al final, si todo está en orden, le devuelvo este objeto con el access token y con el tipo de token, que es el mismo objeto que luego el Swagger va a utilizar para decorar o rellenar el header de autenticación con su bidder token en todas las sucesivas llamadas. Todo esto es la parte de auth, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a users, porque hemos pasado por el controlador de users. Igual que antes, bueno, tenemos una serie de descripciones que nos sirven para documentar los endpoints que tenemos en nuestra Swagger, en nuestra documentación pública. Sign up tiene el sign up description, que es register a new user in the system, me, que devuelve mi información, esto es para actualizar un usuario y validar un usuario. Como veis, declaro las rutas igual, digo cuál es la ruta y como habéis visto al principio, esto lleva un prefijo, entonces es la URL de nuestro sistema barra user, porque lo hemos puesto en el prefijo, barra signup, y esto va a ejecutar el método signup que tenemos aquí. Al final recibimos un modelo y lo que estamos haciendo es, oh, por fin llegamos, decirle a Mediator que envíe un signup command con este usuario que nosotros hemos metido aquí y devolvemos el resultado. ¿Vale? Esto es signup y es un comando. Si vamos al método me, los datos de mi usuario los estoy recuperando de la parte de autenticación. Get Authenticated User es un servicio de cross-cutting que ya os he enseñado antes, que recupera, gracias al token y a la información del token del repositorio de usuarios, recupera al usuario, comprueba credenciales y si está habilitado eh, y lo, eh, y lo devuelve aquí, ¿vale? Hemos ido del controlador al servicio de cross-cutting y lo devolvemos. De igual manera, tenemos update user. Update user va a recuperar el usuario que está autenticado y esto es fundamental. Tenemos que asegurar que todas las llamadas vienen por un usuario autenticado, pero es que además este usuario nos viene muy bien para ejecutar este comando. Este comando os voy a enseñar que tenemos el comando, que lo creamos aquí, lo vamos a enviar a través de Mediator, ¿vale? Y vamos a mandarlo de forma asíncrona. Entonces, este comando recibe el current user ID, es decir, mi ID de que estoy haciendo la llamada y el ID del usuario al que yo quiero actualizar con la información que yo quiero utilizar para actualizar ese usuario. Y lo que tenemos es un handler que se ha autorregistrado. Entonces, este handler, al tener este método handle cuyo request es de tipo update user command, que tenemos justo encima en el mismo fichero, va a devolver un user entity y lo que vamos a hacer es recuperar el current user del repositorio, ¿vale? Si no hay current user del repositorio,
cosa que no debía suceder. Esto es un punto que al que no vamos a llegar nunca. Me va a decir que el usuario no se ha encontrado. Luego vamos a comprobar que el ID del usuario que queremos actualizar coincide con el nuestro, porque no podemos actualizar cualquier usuario, a no ser que seamos administrador, ¿vale? Es decir, si el usuario que hemos recuperado tiene este rol, entonces sí que no le dejamos. Si no lo tiene, no lo dejamos. Pero si alguna de estas dos condiciones se cumplen, es decir, si soy yo el usuario que quiero actualizar o soy un administrador, entonces lo que hago es que recupero el usuario del user repository y, bueno, pues punto a punto para no tener que hacer todo, comparo si ha cambiado, actualizo, por ejemplo, si ha cambiado el password, entonces haseo el nuevo password y lo último que hago es devolver el usuario actualizado que me devuelve del repositorio. Y si os fijáis, al final hemos pasado por todas las capas del slice. Presentación, a mediator, a la capa de aplicación, en este caso a un comando, y al final hemos tirado de infraestructura, de la base de datos. Y lo devolvemos todo. El flujo es claro. Para validar un usuario, al final este es el método al que se llamaría desde... em, Desde aquí, cuando yo utilizo el SMTP y al usuario le llega el email para validarlo, tiene una URL que tiene barra user, barra validate, con un parámetro que es este token. Lo que hacemos es generar el comando y ejecutarlo, ¿vale? Esta ejecución lo que está haciendo es recuperar, porque es un singleton, el user repository y el out service y... bueno, pues yo recupero el usuario aquí del repositorio, actualizo la propiedad disabled y actualizo el usuario y devuelvo el usuario actualizado. So far, so good, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver un ejemplo de queries. ¿Cómo vemos queries? Pues en preguntas. Eh, ¿Veis que si yo quisiera trabajar en cada una de estas características o añadir una característica nueva, me vengo a la carpeta características? Si necesito una entidad nueva de dominio, por ejemplo, quiero añadir comentarios, porque me dice mi cliente, oye, es que sí, preguntas, respuestas y votos, pero es que quiero que se pueda comentar. Bueno, pues genero la entidad de dominio, hablamos el mismo idioma mi cliente y yo, ¿vale? Y luego genero la característica. ¿Cómo lo haría? Con un repositorio de comentarios, con los modelos adecuados para crear comentarios, actualizar comentarios o devolver comentarios y un controlador con los métodos que quisiera. En el caso de las preguntas, tenemos recuperar todas las preguntas, vais a ver, crear recuperar una pregunta completa, es decir, voy a hacer un mapeo de la pregunta, de los votos, de las respuestas y de los votos, ¿vale? La recupero entera, puedo actualizar una pregunta o borrarla. Cada uno de estas rutas ejecuta un método dentro de esta clase controller. Tenemos un método para recuperar todas las preguntas que tiene, a ver si voy a él, porque me he perdido. Aquí está, ¿vale? Que depende de admin user. Solamente un usuario en este ejemplo puede recuperar todas las preguntas. Si quisiéramos implementar la característica de búsqueda, pues nos crearíamos un controlador de búsqueda. O si queremos hacer la búsqueda por cada una de nuestras características, pues un método que reciba en las queries búsqueda. Yo haría un barra search y implementaría la característica de búsqueda en un barra search. Al final lo que hago es, si soy administrador, me voy y le pido a Mediator que ejecute get all queries command, ¿vale? Get all questions. Get all questions está dentro de la carpeta query. Tanto el comando, el mensaje, como que no tiene nada, no tiene modelo, como el handler lo tenemos aquí.
tenemos que este handler recupera porque necesita un question repository. Y este question repository se autogenera. Os lo voy a enseñar porque también es interesante. Los repositorios en este ejemplo se basan en un repositorio genérico tipado, ¿vale? Un repositorio genérico y luego alguno de ellos pues tiene métodos particulares que se han implementado aparte. Al final, manejar esto requiere o sabe que se va a ejecutar cuando se envíe una notificación de tipo get al questions query y devuelve una lista de preguntas, ¿vale? Y bueno, pues este question repository que tenemos aquí perfectamente tipado, por eso me gusta usar clases en Python, tiene este método getAll o getAll. Ya nos hemos venido a algo que es core. Podríamos ubicarlo en infraestructura, pero yo creo que a efectos prácticos para este ejemplo es mejor que veáis que tengo algo core, que es mi repositorio genérico, ¿vale? En este caso depende de una base de datos local, que también tengo aquí declarada. No quiero entrar en detalles de esta implementación porque una mejora sería utilizar una base de datos real en un servidor real, ¿vale? No esto, pero bueno, tenemos este repositorio genérico que permite recuperar uno, recuperar todos, crear uno, actualizar uno o borrar uno, ¿vale? Y tiene este método de refreshDB porque si hay algún error al hacer alguna de estas operaciones, porque estoy utilizando este ORM que es SQL Alchemy, es la primera vez que lo utilizo, pero ha sido sencillo, bueno, pues requiere que yo le diga cuál es el error y de hecho lo habéis visto antes, hay una entrada duplicada para email en la tabla users, ¿vale? Elige un valor diferente. ¡Wow! ¿Vale? Vamos pasando por todo, veis que tiene todo el sentido del mundo. Espero que se lea bien. Em, ¿Qué sucede? Esto lo he metido dentro de Core, podría estar en infraestructura, pero estamos en vertical slice y todo lo que tiene que ver con dominio y con infraestructura lo hemos intentado meter dentro de cada una de las características y es lo que hace que este proyecto sea bastante particular y, en mi opinión, útil. En cada una de estas características todas tienen su repositorio, ¿vale? Y en concreto, el Question Repository es una implementación de Base Repository sobre Question Entity. Al final lo que estoy diciendo es que implementamos este repositorio genérico, pero para las entidades question, que las tenemos en dominio, ¿vale? Y recuperamos la instancia. Al final la instancia, en el fondo esto lo que me permite es tener un singleton para todos los repositorios. Es decir, si en cualquier punto de la aplicación, de la capa de aplicación, necesito acceder al dominio vía un repositorio, pues puedo hacerlo cogiendo una instancia de ese repositorio y usándola, gracias a que tengo este método que me implementa el singleton. Eh, y bueno, pues la única o el único método, o los únicos métodos que hay aquí un poco particulares para este Question Repository es que puedo recuperar una pregunta completa, es decir, recupero una pregunta y a su vez hago un join con las respuestas y cojo el usuario y hago un join con las respuestas y el usuario y de hecho aquí podría hacer un join con question answers votes, ¿vale? Para ver quién vota, etcétera. Os lo pongo como ejercicio para vosotros. Si nos volvemos al Swagger y ejecutamos alguno de estos endpoints, lo vais a ver funcionando. Y no me voy a enrollar más porque podría estar navegando por toda la lógica de esta aplicación, pero si me vengo a aquí, quiero coger de la question el ID, la quiero completa, ¿vale? Si le pido la pregunta uno y durante estas pruebas no me he cargado nada, pues veis que la pregunta uno es un sample question, dice esa sample question creada por usuario uno con varias respuestas, la segunda respuesta, la tercera respuesta, etcétera. Em, ninguna pega. Algunas de las cosas que se podrían hacer aquí para mejorar sería utilizar Hate OAS, al final es un poco ayudar a
los clientes que ejecutan nuestra API a consumir en cascada la recuperación de información. Es decir, igual podría tener una colección links aquí que tuviera el link para recuperar las respuestas a esta pregunta o el link para recuperar los datos públicos del usuario que hizo esta pregunta, etcétera, etcétera. No lo he hecho porque, bueno, esto era un ejemplo muy currado, pero un ejemplo. Entonces, em, hemos visto autenticación, autorización, vertical slice, dominio. Dejadme que haga un vistazo por crosscutting. Vais a ver que tengo un servicio de login. En vez de instanciar el logger en todos los puntos de la aplicación, tengo esto getLogger, que se está llamando desde prácticamente todas las clases del código. Al final recupero el logger con mi clase. Y lo que estamos viendo es que cuando yo logo cualquier cosa, me dice, oye, he pasado por admin, comandos, enable user command y aquí tengo el mensaje de log. La verdad es que a mí me resulta súper útil y esto en una aplicación real me puede ayudar muy mucho a filtrar los logs y ver cuál es la causa de un bug o lo que sea. Y tengo este notification service que, como os dije antes, si habilitáis la variable de entorno useSMTP, entonces si no la habilitas me va a decir que no está configurado, que el usuario requiere validación manual, pero si está habilitado, pues intentamos mandar con email verification desde el email que hayamos puesto al email que ha puesto el usuario y mandamos este pequeño texto con un pequeño HTML con esta verification URL, ¿vale? En el mensaje añadimos esas dos partes y lo mandamos. Me logo y lo mando. Este es un servicio de cross-cutting, porque igual que tengo este método para enviar un email de validación, pues aquí podría tener otros métodos, podría tener, no lo sé, el acceso que lo tengo aquí, el acceso a otros APIs o, bueno, pues implementar ciertos servicios, ¿vale? Lo podemos meter en infraestructura, lo podemos meter en cross-cutting. Aquí no quiero entrar, son detalles de implementación de cada uno. Una de las cosas que habéis visto hoy y que me ha parecido que es súper interesante es el aspecto que tiene nuestro Swagger, pero, y de hecho ya habéis visto que la redirección es automática, pero aquí tenemos otra manera de mostrar la información que es Redoc, que me parece que es súper potente. Y yo creo que lo veis, que tenemos los diferentes controladores con auth, con el método post, y tenemos la información con el ejemplo, ¿vale? Y podemos llamarlo, podemos meterle un payload. ¿Veis? Se puede jugar un montón con esto. Y según vamos haciendo scroll por la documentación de nuestra aplicación, me está diciendo tengo sign up, tengo me, update user, questions, answers, votes y el área de admin. Creo que esto es magnífico y que si uno de mis clientes o mi jefe me pidiera un API y en dos patadas, porque esto ha costado, en realidad ha costado mucho más tiempo llegar a esta solución, esta estructura, que el que me costaría, si yo empezara de cero, lo haría así. Y de hecho, te invito a que recuperes el repositorio, lo clones en tu equipo local y juegues con él. Y bueno, pues no sé cuánto tiempo llevo hablando. Como os decía, ya había hecho vídeos sobre arquitectura, sobre API REST. En el vídeo cuando lo publique, voy a poner tarjetas para que los veáis. Si queréis adentraros un poco más en esto. Puede que lo vuelva a grabar porque los he visto recientemente y hay mejoras. Hay un fantasma que se cruza por detrás. Bueno, en fin. Lo puedo explicar de forma más ágil y quizá con algún ejemplo práctico. Todo esto ya lo había visto, pero creo que era necesario que, dado el ejemplo que publiqué la semana pasada con Fast API, que al final era muy básico para el que está empezando con esto, que para un microservicio muy simple dentro de su ecosistema puede valer,
hiciera un ejemplo mucho más elaborado que nos permita, gracias a esta librería que es tan potente y que tiene tanto soporte en la comunidad, pues hiciéramos una API más profesional, más escalable, más orientada a resolver problemas de negocio. Por eso está DDD, por eso se enseña a las entidades, por eso tenemos un pequeño ORM y por eso he implementado Vertical Slice. Y lo he implementado de la mejor manera que a lo largo de la evolución de este proyecto, y también te invito a que le eches un vistazo al histórico de Comets, porque me he dado muchos cabezazos hasta que he llegado hasta aquí. Pues todo esto había que explicarlo bien y yo espero que te haya gustado el vídeo, espero que le des al like, que me mandes comentarios si no te funciona, si no te gusta algo, si crees que me he equivocado en algo, que hay algún concepto que merezca la pena explicar mejor o en el que merezca la pena profundizar. Y poco más. Y estoy hablando de esto y voy a alargar este vídeo. Lo voy a alargar porque todo este código está testado y tenemos una estructura de test. Y la estructura de test se parece mucho a la estructura del código. Entonces, me vais a permitir, ya sabéis que yo grabo los vídeos, improviso, el código está ahí, la presentación está ahí. Vamos al código de nuevo. Como os decía, todo este proyecto tiene test y aquí estamos probando características core como el repositorio básico. Hacer test de un repositorio, sinceramente, creo que no tiene sentido, pero aquí los tenéis, ¿vale? Y tengo test por características. Test de respuestas, de auth, de preguntas, de user y de vote. Una de las cosas que yo os he dado es esta carpeta de .visual Studio Code con la capacidad de lanzar vuestro API en local, la capacidad de ejecutar los tests y la capacidad de, en versiones anteriores, si no recuerdo mal, de atachearnos a un contenedor de Docker, es decir, ejecutarlo en Docker y depurar mientras se ejecuta en Docker. Si nos venimos y ejecutamos los tests gracias a esta configuración de lanzamiento, como veis, son compatibles porque se está ejecutando el API y puedo correr todos los tests. Veis que se ejecutan los tests, no tarda mucho en ejecutarse. Tengo alguno con algún delay para ver que los tokens han expirado, etcétera. Y tengo test de controladores, de repositorios, etcétera. Los 66 tests que yo tengo definidos en esas carpetas que están ahí han pasado. De igual forma que podemos verlo así, y esta es la manera en la que en una pipeline de integración continua lo ejecutaríamos, también puedo verlo integrado en mi Visual Studio. Es decir, puedo seleccionar y todos estos tests se van a ir ejecutando poco a poco, ¿veis? Si lo hago crecer un poco para que lo veáis, todo se va ejecutando en orden, pum, 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 pum. Los tests están todos en verde, lo cual siempre es bueno cuando hablamos de test. No solo eso, sino que hay otra cosa que quería explicaros y es que hay una extensión que se llama Coverage Gutters que yo tengo instalada que me permite ver la cantidad de código que hay cubierto por test unitarios. Entonces, como acabo de ejecutar los test unitarios vía Visual Studio, esto me ha generado un fichero que tenemos aquí, el coverage XML, y overall, es decir, globalmente, el código está testado hasta el 92%, lo cual es muy bueno. Y es algo que también te doy gratis. Si quieres aprender a hacer test unitarios, bueno, pues son peleas y batallas que yo ya he resuelto y aquí tienes el ejemplo. Por ejemplo, cómo probar que no se ha llamado durante los tests a que se inicialice la base de datos, ¿vale? O sobre todo, cómo probar la redirección, ¿vale? Y es que tengo un 200 y que al final la URL de la respuesta acaba con docs. Cómo probar el controlador de preguntas. Bueno, pues cómo crear el cliente,
con la app, con nuestro método que tenemos en Mind, pasándole un mediador que lo tenemos moqueado y el notification service que también tenemos moqueado y un usuario autenticado que tenemos moqueado y un usuario administrador que tengo moqueado para probar los diferentes métodos de nuestro controlador. ¿Cómo? Pues llamando a este cliente que tenemos ahí, diciéndole, oye, ejecútame un post a question con este JSON payload. Y pues vemos que tenemos un 200 o un 404 que nos ha encontrado, en fin, todo esto. En este caso, test controller aprobado question controller, que o al que podemos llegar en la aplicación. Me voy a características, questions, question controller. Y como veis, esta barrita verde, yo no sé si durante el vídeo se estaba viendo o no, lo puedo activar o desactivar. Si yo activo, este me dice que este controlador en concreto está testado al 100%. ¿Vale? Si me vengo al repositorio, sucede lo mismo. En las queries, pues mira, no hemos testado el get question, pero si tenemos o no tenemos, bueno, pues quizá de estas queries no he hecho ningún test. Venga, alguno tengo, porque yo creo que de user sí que piqué. Y en el fondo, esto es de las cosas más importantes de probar, ¿vale? ¿Por qué no se está viendo esto? Quizá para em, ver el resultado de las pruebas tenga que ejecutar todos los tests así. Una de las dos maneras me genera bien el XML. La otra, a veces el coverage gutter no lo pilla del todo. Bueno, son maneras. Me voy a ir un poco más para atrás y mm, voy a buscar en el histórico. Yo tengo este método que es coverage HTML. Una de las cosas que podemos hacer aquí. Y esto hay una carpeta que está oculta y la he excluido, que me lleva... Me voy a ir y me genera esta página. Esta página es un report de cobertura. Entonces, el total es que tengo testeado el 79%. Y aquí vamos viendo repositorio base, y lo que podríamos hacer aquí es ver que el Notification Service solo tiene o solamente hemos pasado por el Notification Service durante nuestros tests por el 25% de él. Y que aquí hay una serie de clases que tiene una cobertura menor del 80%. Entonces, yo aquí trabajaría para testar el Web Question Answers, ¿vale? Y me está diciendo, oye, no tienes ni la inicialización ni el handler. ¿Por qué? Porque no hay ni un test que ejecute esto. ¿Y cómo ejecutaríamos un test de todo esto? Pues en el fondo es muy fácil porque está desacoplado de todo lo demás. Yo podría crear un object to test, pasarle un mock de question repository y como la lógica de negocio que queremos probar, que en el fondo es lo que es clave en nuestro proyecto, la tenemos aquí, pues probaría que se llama el question repository y que me devuelve una respuesta válida de acuerdo a los atributos o una lista de todas las preguntas. Sí, podríamos moquear el repositorio con dos o tres preguntas, con 7 o 8 respuestas vinculadas a una de ellas o no. Al final es diseñar casos de test y probarlo. Para algunos casos soy fanático del TDD, en este caso no lo he hecho, es evidente, pero tampoco hay que ser un talibán con esto del TDD. La idea es que nuestro código esté probado y que si por lo que sea me llega un programador, no se da cuenta y me borra una de estas líneas o cambia algo, yo me tengo que enterar. No voy a entrar tampoco en por qué es necesario hacer test unitarios, pero aquí podemos ver, y en el Visual Studio, gracias a esta extensión Coverage Gutters, qué parte de nuestro código no está testada. Y gracias a eso podemos venir y generar test para ello. Entonces, como os decía, hay test
de comandos, que no he hecho ninguno. ¿Los veis? Vamos a buscar un test de algún comando que yo tenga hecho para que veamos. No sé si. Bueno, pues no he hecho ningún test ni de ningún comando ni de ninguna query. Bueno, el repositorio está abierto. Yo supongo que igual cuando veas este ejemplo, como voy a estar de vacaciones y voy a tener tiempo libre, pues trabajaré un poco más lo de los tests, sobre todo en esa parte que no llega al 80% para testar la funcionalidad core. Y bueno, pues hay cosas que quiero añadir. Quiero enseñaros cómo podemos mandar mensajes a una cola de mensajería, que utilizaríamos Azure o utilizaríamos, em, no lo sé, un RabbitMQ, que sería uno de esos servicios de infraestructura. Probablemente lo colocaríamos lo que es la infraestructura per se aquí y el servicio cross-cutting que se puede utilizar por todos ellos aquí. Es decir, la implementación genérica iría aquí y la particular aquí. Me gustaría utilizar una base de datos de verdad, porque la base de datos es una base de datos que, como podréis ver en la configuración, es una base de datos que está. ¿Dónde lo tengo? Aquí en las variables de entorno. En local, ¿vale? Eso es un SQLite, pero podríamos tener un servicio que se autentique contra un key vault y que nos recupere todas estas settings para, en vez de utilizar variables de entorno, tener una única variable de entorno inyectada en nuestra pipeline y que recupere todos estos secretos, como este password súper seguro o este secret key que no estamos haciendo nada, etcétera, etcétera. El ejemplo puede mejorar, pero creo que es útil, valioso, que se puede reutilizar. Es decir, este es un ejemplo que, si tuviera que desarrollar un API desde cero, clonaría, desvincularía de GitHub y modificaría para utilizarlo para desarrollar una API potente, versátil, bien documentada y escalable. Y ponerme una medalla. Y dicho todo esto, me vuelvo a mi cámara, porque esta vez sí que sí, me voy a despedir y de nuevo te vuelvo a insistir. ¿Que tienes que comentar algo, que algo te escama, que no te gusta o tienes alguna petición? Escríbeme, déjame un comentario. ¿Que te ha gustado este vídeo? Por favor, compártelo y dale like, porque me ha llevado muchas horas crear este contenido para ti, para explicarte todo esto y para que lo puedas utilizar tú también. Y no solo dale like, compártelo. Estás en clase, en la universidad, con tus colegas, tus compañeros de trabajo, compártelo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a tardar tiempo en publicar alguno más porque están los niños de vacaciones, screaming around. Entonces es muy difícil que yo me pueda concentrar y sacar horas para grabar. No para crear contenido, que en eso sí que voy a seguir trabajando, para que cuando se acaben las vacaciones pueda seguir publicando, pero durante las próximas semanas va a ser prácticamente imposible que yo saque horas de grabación. Así que, pese a esto, veas cuando veas este vídeo, hoy es 2 de agosto, ¿vale? De 2024. Veas cuando veas este vídeo, si es el 3 de agosto de 2024 tendrás que esperar para tener más contenido, si es más adelante, sigue el canal y nos vemos en próximos vídeos. Saludo a todos.